Hola, buenos días. ¿Cómo están en esta mitad de semana? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos al resumen diario del estudio de Ven, Sígueme. Mis queridos amigos, les habla su hermano Ismael Parra. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, el recogimiento de Israel. El Señor en Doctrina y Convenio 29, 1 al 8, hizo saber que Jesucristo juntará a su pueblo antes de su segunda venida. ¿Y cómo lo va a hacer? O sea, Él hizo una alegoría con respecto a una gallina que los cubría a sus polluelos con sus alas y los protegía. Bueno, mis queridos amigos, para esto, ustedes saben que desde que se hizo el resumen de Ven, Sígueme, hemos estado apoyándonos con los manuales de la iglesia, el mismo estudio de Ven, Sígueme, la guía de estudio para las escrituras, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, Perla de Gran Precio, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y las revelaciones modernas de nuestros profetas y apóstoles. Entonces, me he tratado de cuidar de que mis palabras no estén inmiscuidas, ¿verdad?, como mi conocimiento para ustedes, sino más bien pueda yo ser solo un instrumento en las manos del Señor o un moderador para que ustedes puedan entender un poco mejor lo que tiene que ver con el estudio de Ven, Sígueme. En el día de hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarles acerca de ese recogimiento. ¿De dónde me apoyo para hablar de esto hoy? Hoy voy a utilizar el manual de Doctrina y Convenio y la historia de la iglesia, ¿verdad? Manual para el maestro. Esto es del curso de instituto. En la página 74, 75 hasta el 79. El Señor está recogiendo a su pueblo, indiscutiblemente. Esta profecía se está cumpliendo. Se cumplió desde el momento en que comenzó la iglesia a participar como organización en este planeta, en este tiempo, 1820. Mis queridos hermanos, en la antigüedad, cuando las 12 tribus de Israel cayeron en la apostasía, fueron llevadas cautivas por los enemigos y esparcidas entre las naciones de la tierra, tal como el Señor lo había advertido. A pesar de que los profetas sintieron una gran tristeza por lo que había pasado y por la iniquidad del pueblo, se regocijaron al mismo tiempo al ver que en los últimos tiempos Israel sería recogida. El profeta José Smith dijo en una oportunidad: todo cuanto han escrito los profetas desde los días del justo Abel hasta el último hombre que ha dejado su testimonio escrito para nuestra consideración, que se refiere a la salvación de Israel en los últimos días, procura mostrar que dicha salvación consiste en la obra del recogimiento. En doctrina, en el artículo de fe número 10, y les voy a pedir que lo busquen, artículo de fe número 10, y en Doctrinas y Convenios 71, ¿verdad? Por favor, búsquenlo para que ustedes vean que Israel tiene un significado espiritual y uno físico. Qué interesante. Y vamos a ver por qué. En el sentido recogimiento espiritual, el manual dice lo siguiente: el recogimiento espiritual de Israel tiene lugar a medida que la gente aprende el Evangelio, vive
y viene a Cristo, se bautiza en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y guarda los convenios que hace. En esa forma, la gente se recoge del mundo para ser recogida en la Iglesia, o sea, en el reino de Dios sobre la tierra. El recogimiento físico significa que es el recogimiento de Israel, tiene lugar a medida que los miembros de la iglesia se juntan en un lugar en particular o en las estacas de Sion alrededor del mundo. Fíjense qué interesante. Al ver esto, y para este recogimiento se necesita cierta autoridad, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece que el Señor dio otra revelación? Pero yo quiero ir al contexto histórico de lo que sucedió. Y voy a dar fecha por fecha para que ustedes vean lo que fue sucediendo a través de la historia. En septiembre de 1830, el Señor reveló que la ciudad de Sion sería edificada en la frontera cerca de los lamanitas, indicando que el lugar preciso sería determinado más adelante, en Doctrina y Convenios 28.9. Septiembre y octubre de 1830, en Nueva York, el Señor llamó a 4 misioneros para predicar el Evangelio a los lamanitas, Doctrina y Convenios 30 y 32. Estos misioneros fueron los primeros miembros de la iglesia en Missouri o en ir a Missouri. En febrero de 1831, en Kirtland, poco después de llegar los santos al lugar, el Señor dijo que revelaría el lugar de la Nueva Jerusalén y en su propio debido tiempo. Doctrinas y Convenios 42-62. En junio de 1831, en Kirtland, después de la primera conferencia efectuada en ese lugar, el Señor llamó a José Smith y a Sidney Rigdon y a otros líderes a cumplir una misión en Missouri. El Señor prometió, además, consagrar la tierra de Missouri y a su pueblo como la tierra de su herencia. Doctrinas y Convenios 50, 2 al 5 y 42 y 43. En junio, en ese mismo mes de 1831 en Kirtland, el Señor reveló que los santos de la rama de Colesville de Nueva York, que habían viajado hasta Ohio, siguieran camino hasta Missouri. Doctrinas y Convenios 54.8. En julio de 1831, después de que el profeta hubo viajado a Missouri, el Señor le reveló que la ciudad de Sion estaría ubicada en Missouri y que en Independence sería el lugar central. Un templo se edificaría en Independence. Los santos de Colesville fueron los primeros en congregarse en Missouri y muchos otros lo siguieron al poco tiempo. Mis queridos hermanos, hay algo que me pareció sumamente interesante y que debo decirles. En ese año de 1830, cuando se construyó el primer templo en Kirtland, los hermanos recibieron por primera vez sus investiduras, pero hubo una visión, una visita milagrosa del Señor y ciertos profetas que entregaron a José Smith todas las llaves del recogimiento del reino. Mis queridos hermanos, en la actualidad los santos se congregan en las estacas de Sion, en su propia tierra. Todos los santos, todas las revelaciones
Dicen que cuando el Señor venga de nuevo, habrá congregaciones del pueblo del convenio del Señor en toda nación, y que hablarán todas las lenguas y estarán entre todos los pueblos. El lugar del recogimiento para los santos mexicanos es en México, el de los santos guatemaltecos en Guatemala y el de los santos brasileños en Brasil, así sucesivamente, a lo largo y a lo ancho de la tierra, para los japoneses en Japón, para los coreanos en Corea, para los australianos en Australia. Toda nación es el lugar del recogimiento para su propia gente. El presidente Harold B. Lee, uno de los presidentes el 11º presidente de la Iglesia de Jesucristo, y dijo esas mismas palabras en una conferencia general, y dijo: en efecto, anuncio que la primera fase del recogimiento ya ha terminado. A partir de ese momento, consistiría en rescatar a la gente de un mundo inicuo y llevarla a la iglesia en todas las naciones. Mis queridos hermanos, esto es lo importante que tenía que ver ese recogimiento del pueblo de Israel. Esa parte de que Jesucristo juntaría a su pueblo en esta segunda venida. Cuéntenme si no lo está haciendo actualmente. Bueno, quiero decirles y quiero testificarles que esto es la verdad, que esta es la iglesia del Señor, que por esta razón, mis queridos hermanos y amigos, estamos en su iglesia. En nuestra época, congregarse en Sion significa unirse en las estacas de Sion, y que estaremos en ese nuevo mundo en un tiempo venidero. Les testifico, mis queridos hermanos y hermanas, estas cosas son ciertas, se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, familiares, me encantó mucho poder compartir con ustedes esta experiencia espiritual del día de hoy. Que estén bien. Recuerden el propósito de Ven, Sígueme: a amar a todos como Cristo lo hizo. B, bendecir a todos con su servicio. Y C, compartir con sus familiares y amigos estas cosas hermosas que han aprendido en Ven, Sígueme. Que sean felices, hagan bien y no miren a quién. Hagan felices a las personas que están a su alrededor, dándole servicio. Se les quiere mucho. Mañana estaremos hablando acerca de, para mí, todas las cosas son espirituales. Doctrina y Convenios 29, 31 al 35. Vamos a estudiar un poquito en cuanto a estas cosas. Y bueno, no me queda más que decirles que sean felices. Chao, hasta mañana. Cuídense, protéjanse. Chao.